Onda Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana estamos en tertulia, como siempre, con puntos de vista diversos, con más de una opinión, más de una voz y más de una cuestión. Bueno, hay un protagonista muy a su pesar a esta hora de la mañana. Es el ministro de Cultura y Deporte, Maxim Huerta. Esta información que publica El Confidencial y que les adelantaba a las 8 en punto de la mañana. 2 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año pasado, del año 2017, que fallaron en contra del actual ministro en el recurso que este presentó contra Hacienda por una discrepancia que tenía respecto de una inspección y de una sanción que le fue impuesta y que ascendía a 242.000 euros. Hacienda entendió que en los años 2006, 2007, 2008 Maxim Huerta había contribuido menos o tributado menos de lo que le correspondía por IRPF. Ante esa discrepancia, pues él acudió al tribunal correspondiente. El tribunal no le ha dado la razón y eso supone que el tribunal en su sentencia dé por hecho que Maxim Huerta defraudó a Hacienda 242.000 euros. Aunque seguramente después ya los habrá pagado y estará ahora mismo al día con la agencia tributaria, pero el asunto está ahí y vamos a ver qué explicaciones da el ministro de Cultura a lo largo de esta mañana y qué explicaciones da también el gobierno con esta duda que planteábamos también a las 8 de si Pedro Sánchez estaba al tanto de esta situación a la hora de elegirle o de nombrarle ministro de Cultura y Deporte. Lo vamos a comentar enseguida en tertulia. En este día en el que Urdangarín recibirá la orden de ingreso en prisión, se la va a entregar en mano a la Audiencia de Palma, cumplirá la pena, parece que en una cárcel de Madrid. Su familia, la infanta Cristina, los hijos van a seguir residiendo en Ginebra. Hablaremos del Aquarius y del viaje que ha emprendido hacia Valencia, el futuro que aguarda a estos 629 rescatados que serán refugiados una vez que estén en suelo español. Seguiremos pendientes de este otro barco, el Sea-Watch 3, con 40 personas rescatadas a las que en principio ni Malta ni Italia tienen intención de dejar desembarcar. A las 9 escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Ignacio Rodríguez Burgos nos va a contar la actualidad deportiva, bueno, la actualidad económica. Buenos días, Ignacio. Hola, buenos días. Buenos días. Y en la tertulia, en la animación y en el análisis está Rubén Amón. Buenos días, Ramón. No es bonito reírse de las equivocaciones del presentador. No es una amenaza, pero es un aviso. El desconcertado tendría que haber sido el propio Ignacio. Ignacio vive en el desconcierto por culpa mía. Sí. Buenos días en todo caso. Buenos días en todo caso, Carmen Morodo, buenos días. Muy buenos días en todo caso. Bienvenida a la Fundación BBVA. Buenos días, John Müller, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos. Y bienvenido. Y buenos días, Anabel Díez. Y hola. Bienvenida también. Hola, mientras no te equivoques de banco. Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. Buenos días, Fernando Onega. Muy buenos días, Alsina. Cuéntame de qué no podemos dejar de hablar esta mañana. Bueno, tú decías a las 6 que no nos engañemos, que el debate del día es Lopetegui, con lo cual palabra de director, línea marcada, pero todo se amontona. Y ahora el tema, de golpe, y desde hace media hora en que tú lo has soltado, el tema es Maxim Huerta. Y además creo que también se habla y se debe hablar algo de lo de ayer, de Urdangarín, por ejemplo, o del barco Aquarius, o las pensiones encaminadas a ser actualizadas con el IPC, o las entrañas del acuerdo de Kim y Trump y Kim. Lo último y lo primero para tertulia es pues el ministro de Cultura, uno de los caídos en las redes de Hacienda, víctima de un cambio en la interpretación de la ley. De pronto, como explicabas a las 8, Alsina, y sin avisar, lo que Hacienda aceptaba, dejó de aceptarlo, y los acogidos a la interpretación anterior tuvieron que pagar, y algunos reclamar, hasta llegar, por ejemplo, en el caso de Maxim, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Técnicamente, supongo que eso es fraude fiscal, pero yo añado una pregunta más. ¿Es condena por fraude o es interpretación distinta y discrepante? Creo que es un buen debate, tratándose como se trata de un ministro del Gobierno de la Nación. Segundo asunto, Urdangarín.
Vista la opinión publicada, que es mucha, lo que se celebra es que la justicia es independiente, le decimos como un descubrimiento, que el Estado funciona y todas esas cosas que la mayoría hemos escrito como si fuesen novedad. ¿O son realmente novedad, señores analistas de más de uno? Las notas discrepantes, el juez Castro, el instructor, que ve la sentencia aceptable, pero las penas suaves, casi de saldo. Y naturalmente Pablo Iglesias, que se internó en la práctica comparativa y ve un trato de favor en comparación con los raperos. Conocida sentencia y penas, la pregunta obligada es ¿cómo queda la monarquía? Todo el mundo recuerda que el caso Urdangarín ha sido uno de los motivos de abdicación de Juan Carlos I. Tal es el perjuicio que causó a la institución. Esta sentencia, más el absoluto respeto a la independencia de la justicia de la Casa del Rey, ¿restaura algo los daños producidos por el escándalo? Y esta mañana, comunicación presencial de la orden de prisión. Sabremos la fecha, que puede ser hoy mismo. Se dice que la infanta y sus hijos seguirán viviendo en Suiza después de todo lo que ayer se especuló sobre el acercamiento de la familia al centro penitenciario. Y solo tengo alguna pregunta más casi de atrezo. ¿Habrá recurso de amparo al Constitucional si no hubo violación de derechos fundamentales? ¿Habrá solicitud de indulto? ¿Se imagina alguien al rey indultando a su cuñado? Bajando un poco más a la tierra, ¿a qué precio se pagarán las fotos de Urdangarín preso? Y después de lo visto, ¿seguirán diciendo los independentistas catalanes que en España no hay división de poderes? Bueno, para quienes llega la libertad es para los 629 inmigrantes del Aquarius, ¿verdad?, que navegan ya hacia Valencia, y además del acogimiento se les va a otorgar el estatus de refugiados. Sí, gran compensación para quienes tanta angustia pasaron, y tiene más valor todavía si se piensa que delante de ellos hay otro millar de inmigrantes en la lista de espera de concesión de asilo. Destaco también el movimiento solidario. 12 comunidades autónomas y 200 municipios se ofrecen para acogerlos. Y la división política. Fíjense en Europa. Macron acusa a Italia de cinismo y el primer ministro italiano acusa a Macron de elecciones hipócritas. Buen clima para acordar soluciones. Y aquí, Martínez Maillo, PP, teme que España se convierta en coladero de ilegales. Pero Ana Pastor entiende las razones humanitarias y Núñez Feijóo también se desmarca de la línea dura y ofrece ayuda de la Xunta. ¿Tiene algún relieve esta discrepancia de cara al Congreso de la Sucesión? ¿Estará Maillo en la lista de Feijóo? Y metidos en política, anotemos varias cosas. Anotemos una imagen. Primer pleno del Congreso después del cambio de gobierno y el banco del gobierno vacío. Anotemos un nombre, María José Segarra. Será la nueva fiscal general. Veterana y sensata la califican. No es pregunta interesada, pero ¿por fin la veteranía empieza a ser un mérito? Anotemos una reunión. Hoy Sánchez con los agentes sociales. Y publica ABC. Los sindicatos frenan en seco las protestas en la calle con el nuevo gobierno. Si es verdad, tengo que plantear si eran entonces protestas laborales o protestas contra Rajoy. Anotemos que el Pacto de Toledo abrió de nuevo la vía a que las pensiones sean revisadas de acuerdo con el IPC. ¿Lo acepta también el Partido Popular después de que Montoro calificó el sistema como caduco y anticuado? Y la gran duda, ¿también se aplicará el IPC en caso de crisis o recesión económica? Y anotemos algo de Cataluña. Zapatero abre un nuevo debate al proponer, creo que no es la primera vez, que se recupere el estatut original de 2010. No hay otro camino, dijo de forma tajante. Y Torra reactiva la diplomacia catalana, se dispone a reabrir embajadas y a recontratar a los despedidos. ¿Para qué sirvió toda la cohetería del 155? Solo para hacer un paréntesis. Y Lopetegui, querido Alsina, el que llamabas debate del día, ¿por qué tiene que entrenar peor a la selección si ficha por el Real Madrid? Debería ser al revés, pero yo qué sé. Pues el debate, si quieres lo planteo ahora mismo entre mis contertulios. Es que la pregunta es muy poco partidario de que Lopetegui... No, pero a ver, yo aquí me gustaría disipar el madridismo o la posición de club de cualquier aficionado. Estamos ante una situación completamente extravagante que aporta provisionalidad e inestabilidad a la selección a 48 horas antes de debutar. El mensaje es, muchachos, yo me voy, porque eso va a ocurrir al final del Mundial. Y porque origina un problema que no existía, porque crea un problema de relación entre los futbolistas, porque la euforia de los madridistas va a contrastar con la estupefacción de los jugadores de Barcelona.
y porque en un vestuario donde ha predominado la convivencia se ha introducido una anomalía, y esa anomalía podría haberse evitado perfectamente. Hubiera bastado dejar que terminara el Mundial y sustraerlo a esta crisis autoinfligida que supone la decisión de anunciar ayer el fichaje de Lopetegui. Es una situación completamente extravagante. Aquí no se trata de ser madridista o atlético, se trata de observar hasta qué punto la selección española y el Real Madrid han creado un conflicto, mejor dicho, el Real Madrid ha creado un conflicto con la aquiescencia del propio Lopetegui. La inestabilidad a 48 horas antes de empezar es completamente insólita. Veo a Morodo, a Müller y a Anabel Díez mordiéndose la lengua, deseando participar del debate sobre... Yo puedo coincidir con Amón en que en el manejo de los tiempos se debía haber hecho de otra manera, pero que sea tan dramáticas las consecuencias del anuncio, no. Eso no. Yo creo dramático, que completamente innecesario. Estás haciendo una descripción de un escenario devastador. Y yo creo que son profesionales y no tienen por qué verse tan afectados emocionalmente por este anuncio, que se debía de haber controlado de otra manera, como tú estás describiendo. Sí, podemos relativizar la importancia. El vestuario es una cuestión de convivencia. Se supone que Lopetegui es... ¿Y ahora van a dejar de hablarse o van a hablarse de otra manera? ¿Sabes cuáles son las... Planteando que sean niños. Ese vestuario es un polvorín. ¿Cómo son las sensibilidades? ¿Por qué tienes que aportar al vestuario la complejidad que supone anunciar que vuestro próximo entrenador va a ser del Real Madrid? Moni, ¿por qué tú crees que ese vestuario es un polvorín? Porque son conocidas las malas relaciones de jugadores del Barcelona con los del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid con los del Real Madrid. Sí. Yo creo que saben distinguir y no tiene por qué llegar a la consecuencia de que afecte de esa manera su juego. No, es que de verdad, yo entiendo que hay que hacer acopio de causa merengue, pero es que esta no es una cuestión merengue. Yo no estoy haciendo acopio de causa merengue, que soy tan del Atlético como tú. No vayamos a la bandera. ¿Tú también eres del Atleti? Sí. Madre mía, que habla Anabel. Venga, Anabel. Retiro la palabra a Amón y a Morodo temporalmente. Desde la ausencia de partidismo, muy bien. Yo solo puedo pedir la intervención de terapeutas para que expliquen cómo se puede solucionar este problema en el vestuario y a ver si efectivamente creemos que esto es un grave quebranto para el estado anímico efectivamente de los jugadores. No olvides que tienes solo una solución en el asunto, y es que ganemos el Mundial. No. Que es la única forma de que Lopetegui pueda purgar este problema. Si no la culpa es del Real Madrid. Si no es la culpa, tú ya asumes que te van a decir, claro, tenía la cabeza en el Bernabéu, ¿cómo íbamos a ganar? ¿Cómo íbamos a pasar los cuartos? Solo puso los del Barça para prepararse la temporada que viene. Yo os anticipo ya las dos líneas de opinión que se van a producir. Una, le va fatal a la selección en el Mundial, claro, es que Lopetegui tiene la cabeza en Madrid, por tanto es el responsable. Se veía venir. Situación contraria, la selección española gana el Mundial de fútbol. Entonces la línea de opinión será: los jugadores han conseguido sobreponerse a estas circunstancias adversas que suponía el anuncio de Lopetegui, y gracias a ellos, que no al seleccionador. O qué ingratitud, gana el Mundial y se va al Madrid. No tiene salvación. Aquí la tertulia prospectiva. Vamos a otras En 2 cosas. Semanas este problema se puede haber resuelto. Se eliminen, dices. Vamos a otras cosas. Hacemos un alto en el camino. Son 17 los minutos que quedan para las 9 de la mañana, 8 de la mañana en las Islas Canarias. Enseguida os recuerdo la información sobre Maxim Huerta, la explicamos de nuevo y os pido opinión al respecto. Más de uno en Onda Cero. 9 menos 12 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Ha sido el ministro protagonista de la mayor sorpresa cuando se constituyó el gobierno. Fue el último que fue anunciado por el presidente Sánchez. Maxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte, fue el que tuvo que encajar las primeras críticas, porque había personas que entendían que no reunía las condiciones necesarias para formar parte de este gobierno. Pero ahora se ve envuelto en una situación un poco más delicada, porque es una información que a las 8 de la mañana empezó a publicar El Confidencial, que dice que Maxim Huerta defraudó a Hacienda 200 y pico mil euros con una sociedad que montó en el año 2006. Hablamos de los ejercicios del año 6, 7 y 8. Yo he intentado explicar a las 8 de la mañana cuál es la historia completa de esta situación, que no le afecta solo al señor Huerta. Él es el protagonista hoy porque es ministro, pero es una situación que ha afectado y afecta a día de hoy todavía pues a muchos otros profesionales, a presentadores de televisión, presentadores de radio, tertulianos, artistas, en fin, personas que constituyeron una sociedad porque durante mucho tiempo Hacienda consideró que era muy correcto ese comportamiento y era muy recomendado por los asesores fiscales. Si constituya usted una sociedad de la que usted es el único titular y el administrador,
la empresa, televisión, radio, compañía que sea, que le contrata a usted, en realidad a quien contrata es a esa sociedad, a quien abona sus servicios a esa sociedad, y usted paga el impuesto de sociedades y eso le permite no pagar tanto de IRPF, puesto que no se considera una renta personal. Estos criterios cambiaron en el año 2012, con la llegada de Montoro al Ministerio de Hacienda, se abrieron las inspecciones correspondientes y ahora el criterio de Hacienda dice, no, vamos a ver, si Telecinco contrata a Maxim Huerta, aunque contrate a su sociedad, a quien quiere es a Maxim Huerta, y por tanto lo que va a pagar es lo que haga Maxim Huerta, y por tanto quien debe cobrar eso en su IRPF, debe aparecer esa renta, es Maxim Huerta. Y quienes no estaban de acuerdo con ese nuevo criterio tenían dos opciones. Bueno, la obligación era pagar lo que Hacienda te dijera, que seguramente Maxim Huerta también lo hizo en su momento. Dice Hacienda que le debes 300.000 euros, pues se los tienes que pagar. Y lo más que puedes hacer es negociar con Hacienda las condiciones, el calendario, pero se los tienes que pagar. Luego, si quieres, puedes o aceptar que hasta ahí hemos llegado y ya está, y pagas y te olvidas del asunto, o, como discrepas del criterio de Hacienda, acudes al tribunal. Hay primero un órgano administrativo que se llama Tribunal Económico no sé qué, pero que es un órgano de la Administración. Si no te da la razón, te queda otra opción, que es acudir a la justicia. Cuando acudes a la justicia pueden pasar dos cosas, que te dé la razón o que no te la dé. En este caso no se la ha dado a Maxim Huerta el año pasado, se la dio a Hacienda. ¿Qué significa eso? ¿Que Maxim Huerta ha cometido un delito? No hay delito fiscal, lo que hay es un fraude. Dejó de pagar, seguramente ya ha regularizado su situación, pero la sentencia es posterior, seguramente, entiendo, a esa regularización. Es verdad, y yo creo que este es el problema que va a tener para defender su posición el ministro, que no estaría de más que diera también alguna explicación, obviamente. El problema que va a tener es el texto de la sentencia del tribunal, que al rechazar su recurso dice algunas cosas más, y dice que el contribuyente Maxim Huerta era muy consciente de que estaba incumpliendo sus obligaciones fiscales, que no puede alegarse desconocimiento, ni que como mucho se podría hablar de una negligencia, pero que en otro momento de la sentencia dice que obró de mala fe, porque sabiendo que era lo que tenía que hacer, en realidad intentó pagar menos impuestos de los... Bueno, intentar pagar menos impuestos siempre que sea dentro de la ley tampoco parece que sea una causa de persecución el resto de tu vida. Y ahora os pregunto, sabiendo que esta es la situación, creo que he intentado al menos explicar a los oyentes de qué estamos hablando, sabiendo cuáles son los hechos y los antecedentes, ¿creéis que Maxim Huerta puede seguir siendo ministro del gobierno del señor Sánchez? Que esta es la cuestión a la que nos vamos a enfrentar ya durante el día de hoy, o que queda inhabilitado para el desempeño de ese cargo. John. A mí lo que más me llama la atención de la manera en que has relatado esta historia, y está contada en el Confidencial, es que da la impresión al final, qué paradoja, que cuando intentas defender tus derechos hasta el final, lo que te puede esperar es que te sentencien y te condenen y quedes estigmatizado para el resto de tus días. Me parece que intentar defender tus derechos o lo que tú crees que es tus razones hasta el final no debería comportar una penalización en términos, un reproche social de esta índole. Ahora, hay que ver también el contexto en el que nos movemos. Aquí hay un ministro de Hacienda que sentenció desde su puesto en el gobierno que nadie que estuviera incurso en un caso de evasión fiscal podía formar parte de un gobierno, que fue el caso del señor Montoro, que lo dijo en el momento en que forzó de alguna manera con esas palabras la dimisión de José Manuel Soria. Así que va a ser interesante ver cómo Pedro Sánchez lidia este tema con un ministro tan singular, no por sus características personales, sino por el hecho de que fue el último y que muchas pistas o muchas informaciones concomitantes indican que además fue un ministro que apareció, digamos, como segundo plato en ese cargo, ¿no? Entonces la pregunta, Carlos, de si creemos que puede o no puede seguir siendo ministro, que esa es la pregunta. Para mí sí puede seguir siendo ministro, pero claro, la pregunta no es a mí, sino si el Partido Socialista entiende que alguien con esa mancha puede seguir o no seguir siendo ministro. Y aquí lo interesante es el barrizal político, porque el Partido Socialista, como es de los suyos, entenderá que sí, pero no tengo ninguna duda de que si estuviésemos hablando de alguien que formase parte de un gobierno de otro color político, entendería que no. Y esa es la clave. Como comportamiento individual, bueno, pues tú lo has explicado muy bien. No es el único, ni el primero, ni el último. Son muchos los casos. Me gustaría que se produjesen esas explicaciones. Quiero escucharle a él y quiero también saber si el presidente del gobierno, si él informó al presidente del gobierno de que había tenido este problema y esta discusión con Hacienda como hemos podido tener cualquiera de nosotros. Pero
igual que a mí desde primera hora de la mañana nos están llegando ya mensajes del Partido Popular subrayando esa información, yo estoy convencida, estoy segura de que si el Partido Socialista siguiese en la oposición estaría haciendo exactamente lo mismo. La escandalera que montaría el Partido Socialista, la escandalera que montaría Podemos, y hasta qué punto estaríamos ya pidiendo comparecencias en el Congreso sobre la situación de un Maxim Huerta que fuese ministro de un gobierno del Partido Popular. Y no mezclemos, con todo este ruido, al final acabamos mezclando todos los casos y cada caso hay que tratarlo de manera individualizada. Maxim Huerta no es Soria, ¿no? No estamos hablando de un caso Soria. Entonces, analicémoslo en función de lo que ha pasado, y sobre todo lo interesante es las reacciones políticas y las diferencias en las reacciones políticas. Sí, yo creo que no tiene nada que ver el caso del exministro Soria con este. Nos pide Carlos Alsina una sentencia casi. Yo me atrevo menos, pero por el análisis político de la situación en la que nos movemos y el contexto, está claro que dentro de nada escucharemos, casi aquí desde la Fundación BBVA, escucharemos los gritos de dimisión. Bueno, a lo mejor hay alguien piadoso que dice, bueno, que se explique primero un poco. Ya se están escuchando, Anabel. A lo mejor alguien pide que se explique, pero vamos, la sentencia esta sí que está echada. Decía Carmen, y con razón, bueno, tú lo has explicado muy bien, este asunto afectó a muchos profesionales del periodismo, desde luego, compañeros, colegas con altas remuneraciones que vieron de esta manera, bueno, pues como les debieron aconsejar sus asesores fiscales, que lo hicieran de esta forma. ¿En qué hora, dirá ahora mismo Maxim Huerta, se ocurrió hacer caso a su asesor fiscal? O él mismo dijo, voy a defender mis derechos, no lo acepto. Pero estamos viendo que en política, te lo voy a decir un poco crudamente, la carne de político es barata, digo, para echarla a un lado. Y en este contexto pues va a ser muy difícil que se pueda mantener solo, bueno, pues para lo que sirva, que a lo mejor es para poco, para los ciudadanos, digo, por el honor de Maxim Huerta, que esto lo han hecho, esta forma de optimización fiscal la han hecho muchos periodistas. Me gusta el eufemismo, optimización fiscal. Esto es lo que dicen lo que decían los asesores fiscales cuando algunos colegas que están pagando todavía unas multas tremendas, de unos dinerales impresionantes por esta fórmula. Decías, Anabel, ¿en qué hora yo me preguntaría aceptó Maxim Huerta o Maxim Huerta ser ministro? Pues sí. Porque supone un escrutinio de tu pasado que va del primer tuit al último pormenor con Hacienda. Y yo creo que para aceptar una responsabilidad como esa tienes que ser consciente de una pureza de expediente que no puede tener como mancha una cuestión tan aparatosa como es un delito de fraude, una sentencia de fraude fiscal, que en la pureza y escrúpulo con que ha nacido el Partido Socialista es una mancha inaceptable. Y por eso yo creo que a Maxim Huerta le quedan 5 minutos como ministro de Cultura. No es tolerable, no es explicable que desde el adanismo con lo que nace este gobierno, el pecado original venga por un fraude de Hacienda. Y yo estoy seguro de que... Estás haciendo un ejercicio de confianza en la coherencia política, en tu apuesta porque le quedan 5 minutos. Sí, porque yo estoy de acuerdo contigo, si el nivel de ética, de estética... es lo que espero desde la pureza en la que ha nacido este gobierno. En un sitio te lo tienes que aplicar, pero vamos a verlo. Os voy a recordar que tenemos un antecedente que es el de Monedero, cuando crea una sociedad para cobrar, y después él arregla con Hacienda o el pago de 200.000 euros para ponerse al día y significar así que había pactado con Hacienda su absolución con Hacienda, pero no su absolución política. Podemos acabó con la carrera de Monedero, aunque se obstine él en demostrarnos lo contrario con sus apariciones estrafalarias. Pero Podemos colocó el umbral ahí, independientemente de que hubiera un cambio o no de criterio. Si tú has cobrado a título individual no puedes crear una sociedad para cobrar el 17%. Y en esas circunstancias creo que la posición de Maxim Huerta es indefendible, no porque nos podamos como compatriotas compadecer con él y entender su campaña de optimización fiscal, sino porque creo que la frivolidad con la que ha aceptado el cargo le ha hecho olvidar hasta qué punto el escrutinio de su pasado no admite ninguna mácula. Sobre todo... Déjame apuntar simplemente una cosa respecto del caso Monedero.
Es verdad que en términos fiscales es la misma situación. Es decir, has creado una sociedad y Hacienda te dice usted tiene que declarar esto como renta personal, no como renta solo de la sociedad. Lo que ocurre es que con Monedero teníamos otra duda, que es el dinero de dónde viene. Claro. O sea, le han pagado a usted este dineral exactamente por qué. Y que creó la sociedad para cobrar esa factura. Además. Y él dijo, no, voy a presentar los informes que he hecho con no sé cuántos gobiernos y luego no presentó nada. En el caso de Maxim Huerta sí sabemos por qué se le ha pagado. Se le ha pagado por su trabajo en televisión, que lo ha podido ver toda España, todo el que ha querido sintonizar. Monedero además no fue habido cuando se le intentó notificar la existencia de esta irregularidad, pero el tema es que los que has leído a las 8:30, los aspectos que has leído de las consideraciones de la sentencia son muchísimo más duros que el relato que se hizo a las 8, porque cuando el tribunal considera que ha habido intento de defraudación, etcétera, ya estamos en una fase en la que esto me recuerda a la sentencia de Gürtel, cuando señala a Mariano Rajoy como un testigo poco creíble. O sea, hay aspectos en las sentencias que definitivamente terminan por, valga la redundancia, sentenciar a la persona cuestionada. Yo digo que hay un concepto que es el test Villarejo, que todo político tiene que saber si lo sobrepasa o no. Y se entiende por el test Villarejo saber que no van a encontrar nada de tu pasado. Que hay en las cloacas sobre ti. No, pero de las cloacas a hechos concretos. Pero Amón, el test Villarejo pesa más cuando estamos hablando de un gobierno que ha llegado con una moción de censura, y esa moción de censura está sostenida, y todos los que han apoyado esa moción de censura en la máxima, yo la comparto, de fuera no hay corrupción. Pero estoy de acuerdo contigo, si es que estoy de acuerdo. Sí, por eso digo que le quedan 5 minutos. Vamos, la clave es lo que dijo Carmen, si no le ha dicho nada al presidente, yo, siendo Sánchez, lo mando a su casa. Por no haberte avisado. Bueno, está el Palacio de la Moncloa, lo único que se dice a esta hora de la mañana es que van a intentar aclarar exactamente la situación. A lo largo de los próximos minutos o próximas horas habrá noticias sobre Maxim Huerta, el ministro de Cultura, y la posición del gobierno respecto de esta historia que hemos empezado a contarles hace ahora una hora. Son las 9:01, 8:01 en Canarias. Escuchamos el comentario de Vicente Vallés. Buenos días, Vicente. Buenos días, Carlos. En 1994, el progresista presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se puso en manos de un hábil asesor conservador llamado Dick Morris. Los demócratas estaban en minoría en el Congreso y Clinton buscaba ayuda para sobrevivir en la Casa Blanca durante los 2 años que faltaban hasta las elecciones. Ahora, el progresista Pedro Sánchez intenta sobrevivir en minoría parlamentaria en los 2 años que faltan para las elecciones y tiene la ayuda de Iván Redondo, un asesor que trabajó para el PP. Morris recomendó a Clinton la estrategia de la triangulación. Consiste en hacer gestos y en robar ideas a los rivales para dejarlos sin argumentos. Y en eso está Pedro Sánchez. En materia económica le ha robado los presupuestos al PP cumpliendo la ortodoxia de Bruselas. Y ahora el ministro Borrell reconoce que la oferta del puerto de Valencia para acoger a inmigrantes no es solo un gesto efectivo, sino también simbólico. Sánchez sabe de sus limitaciones con solo 84 diputados, pero el poder da mucho margen para los gestos simbólicos, y eso también es hacer política. Más de uno en Onda Cero. Son las 9:08 de la mañana, las 8:08 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en la sede de la Fundación BBVA. Estamos contando que hoy se entregan aquí los premios Fronteras del Conocimiento de la edición de 2017, la 10ª edición, y que están los galardonados en Madrid, pues recibiendo los parabienes correspondientes, las felicitaciones correspondientes, y teniendo también la gentileza, la amabilidad de atendernos a los medios de comunicación para explicarnos todos esos méritos que han reunido a lo largo de sus carreras. Y nos acompaña el profesor James Allison, que es el premio de biomedicina de este año. Profesor Allison, buenos días y bienvenido. Thank you very much. Buenos días. ¿Tiene usted 70 años? Almost. Casi. Not quite. No llego, pero casi. Nació en Texas, he leído en su currículum. Yes. Texas, en Texas. Efectivamente, sí. Me han contado que toca usted muy bien la armónica. I like to think so. I play with a band Me called gusta the pensar que lo Checkpoints. toco bien, y además toco con un grupo que se llaman los Checkpoints. It's not professionals though. It's scientists. Pero que no somos profesionales, somos un grupo de científicos que hacemos esto. We have fun. I actually sing also. Nos lo pasamos bien. También canta. Este no es el motivo por el que usted ha sido premiado por la Fundación BBVA. Granted the BBVA Award. Well, no, I don't think I quite qualify for the music No award. creo que tenga los méritos para eso.
Bueno, el profesor Allison es uno de los pioneros, seguramente el más relevante en todo el mundo científico, en esto que llamamos la inmunoterapia. Que si yo lo entiendo bien, profesor, consiste en cómo enseñar o activar nuestro propio sistema inmunitario para que él sea capaz de defenderse de enfermedades tan graves como el cáncer. Sí, lo que hago es ciencia básica, pero lo que he descubierto a mediados de los 90 es que había una molécula que participa en la regulación de los linfocitos T que van por todo el cuerpo cumpliendo diferentes funciones. Cuando una célula se ve infectada por un virus o por una enfermedad como el cáncer. Y es algo que siempre me ha fascinado. Y he descubierto una molécula que las inhibe en algún momento. Y una de las razones por las que ha costado tanto tratar el cáncer es por esta interferencia. Entonces, de alguna manera he tratado de desactivar estos linfocitos T y esto desencadena una respuesta anticáncer. Y ha funcionado hasta ahora bastante bien en diferentes tipos de cáncer. En unos tipos de cáncer más que en otros, ¿no? No todos los cánceres reaccionan de la misma manera. ¿En cuáles hemos avanzado más y en cuáles todavía no encontramos resultados en la inmunoterapia? Una de las paradojas de lo que hemos descubierto es que los tumores que antes se consideraban los más letales, los más peligrosos, como el melanoma, el cáncer de pulmón y el cáncer de la vejiga urinaria, son causados por mutaciones inducidas por ciertos factores, como factores carcinógenos, como el tabaquismo, que genera muchísimas mutaciones por la naturaleza misma de las sustancias involucradas. Entonces, era difícil seguirlo porque hay muchísimas mutaciones. Era complicado, pero los linfocitos T atacan al producto de esta mutación, con lo cual mientras más mutaciones, mejor funciona el sistema inmunológico. En el caso del melanoma, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar, la expectativa de vida era de aproximadamente 11 meses. Mientras que en la actualidad casi un 20% de los pacientes que reciben únicamente este tratamiento están todavía vivos 10 años más tarde. Y contemplamos que en el futuro próximo este porcentaje aumentará al 60%. ¿Cómo empezó usted, profesor, a interesarse por esta línea de investigación? ¿En qué momento de su vida siente la atracción o el interés por esta línea científica? Bueno, siempre he sido una persona muy curiosa desde niño. Creo que cuando tenía 15 años, pues ya decía que quería ser científico. Y luego al empezar la universidad oí hablar de los linfocitos T y demás y dije, esto es lo que yo quiero estudiar, que fue en 1969 y todavía lo estoy estudiando. Y a lo largo de su experiencia profesional ha tenido ocasión, entiendo también, de tratar a los propios pacientes, de conocer sus historias, su realidad, de explicarles usted mismo a las personas que sufren cáncer estas investigaciones en las que usted estaba. ¿Cuál ha sido el testimonio personal de un paciente, la historia particular que más huella le ha dejado? Bueno, claro, yo no soy el que trata a los pacientes, los trata mi mujer, que es oncóloga, pero sí que he conocido a unos cuantos. Y hay dos anécdotas que quiero contar rápidamente porque son muy bonitas. Una es un paciente que participó en el primer ensayo clínico, no le había funcionado ninguna otra terapia. Tenía un melanoma y su doctor Antonio Rivas
le dijo, oye, pues tenemos este nuevo producto que nunca se ha probado antes, no sabemos cuál puede ser el resultado. Y la paciente dijo, bueno, yo quiero vivir lo suficiente para ver cuándo se gradúe mi hijo de la secundaria. Y esto fue yo fui a verla en 2011, 10 años después de su tratamiento con esta molécula, y estaba perfectamente. Desapareció el tumor después de un solo tratamiento y actualmente se encuentra muy bien. El segundo caso fue una chica de 20 y tantos, también con melanoma, tumores en el cerebro, y le habían dicho que existía este ensayo porque ya no había otra cosa que se pudiera hacer, y en apenas 6 meses los tumores desaparecieron, y unos 3-4 años más tarde me envió fotos de su primer hijo y diciéndome que estaba embarazada con el segundo, y ahora tiene una hermosa familia y se encuentra muy bien. Nos acompaña también Esther Holgado, profesor. Esther es oncóloga de la unidad de mama del Instituto Oncológico Baselga. Hola Esther, buenos días. Buenos días. Está escuchando con interés al profesor. Es un lujo. ¿Qué representa para alguien que está en el ejercicio diario de la medicina tener a un investigador tan reputado a su lado, a su vez? Pues es un poco abrumador, la verdad, porque es cierto que gracias a investigadores como el profesor, pues nuestra práctica diaria ha mejorado muchísimo y estamos muy ilusionados porque, bueno, nosotros somos oncólogos y lo que siempre hemos querido es curar a nuestros pacientes, y esto no siempre ha sido posible y cada vez lo vemos más cercano. Entonces, pues la verdad es que es una sensación de gratitud de que haya personas como él investigando esto y que nos estén ayudando, y que esto se traduzca sobre todo en la mejora de vida de nuestros pacientes, que la verdad es que no hay palabras y bueno, pues es muy abrumador. El profesor nos contaba que en el melanoma es donde más avances se han producido, donde más éxitos se están consiguiendo ya a día de hoy. En el cáncer de mama, ¿en qué situación estamos en este momento? Bueno, pues curiosamente el cáncer de mama, que siempre ha sido el tipo de tumor donde más evolucionado ha estado todo, pues porque se ha conocido mejor la biología molecular, ha habido más tratamientos, se han hecho grandes progresos en el tratamiento de los pacientes, ahora un porcentaje altísimo se cura. En la inmunoterapia, pues vamos un poquito retrasados, y de hecho ya tenemos fármacos de inmunoterapia comercializados para tumores como melanoma, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de cabeza y cuello, etcétera. Y en cambio en cáncer de mama pues todavía estamos en la fase de ensayo clínico, porque todavía no tenemos del todo claro cuánto de beneficioso es la inmunoterapia para las pacientes, y es lo que estamos investigando. Entonces parece que sí que va a ser... ¿En qué sentido, Esther? ¿Cuánto de beneficioso? Porque puede haber contraindicaciones. No, porque no parece que esté siendo tan útil la inmunoterapia en cáncer de mama como en otro tipo de tumores, precisamente por lo que ha explicado el profesor, que el cáncer de mama no es un tipo de tumor que tenga gran cantidad de mutaciones, lo que significa que tiene menos capacidad, por así decirlo, de estimular al sistema inmunológico. Entonces estamos viendo la manera de cómo podemos estimular al sistema inmunológico para que la inmunoterapia luego sea más eficaz. Esto es lo que el profesor llama poner en marcha el motor de arranque del sistema inmunológico. Esto es, efectivamente. Cuando alguien que está en el trato directo con un paciente o con una paciente le explica qué es esto de la inmunoterapia, ¿cómo se lo cuenta? Porque seguramente la explicación que usted nos va a dar la va a entender mucho mejor toda nuestra audiencia de la que él le haya podido dar yo. Al final la inmunoterapia lo que es que todos nos hemos preguntado por qué cuando hay una infección el sistema inmunológico ataca las bacterias, los virus, los bichos, y es la razón por la que no nos morimos de infecciones. Entonces todos nos preguntamos dónde estaba el sistema inmunológico cuando hay un tumor que en teoría es algo extraño al organismo. Y lo que se está viendo con todas las investigaciones es que el tumor tiene mecanismos para pasar desapercibido al sistema inmunológico, o una vez que el sistema inmune lo ha detectado, conseguir escapar de ese ataque. De tal manera que la inmunoterapia lo que ha conseguido es a través de distintos tratamientos hacer que las células del sistema inmunológico del propio paciente consigan atacar a las células tumorales y destruirlas a través de distintos mecanismos. Esto es simplificar un poco, pero en definitiva esto es lo que es, que con los tratamientos hemos conseguido que el tumor sea visible al sistema inmune y que el sistema inmune del paciente ataque las células malignas. La semana pasada conocimos una historia, imagino que usted también la pone caras y hay gestos, ¿sí?
los medios de comunicación, que somos igual demasiado dados a amplificar y a generar muchas expectativas. Conocimos la historia de una mujer británica que tenía un cáncer de mama, que se llegó a decir, pues los médicos no daban nada por ella, por decirlo de una manera que se entienda. Y sin embargo empezó un tratamiento de inmunoterapia y ha conseguido eliminar completamente el cáncer de su cuerpo. Dígame. Esto tiene matices. Es decir, siempre que se hacen ensayos clínicos, o muchas veces, se consigue alguna respuesta espectacular, y es verdad que esto ocurre, lo cual no significa que se pueda generalizar a que es un tratamiento que funciona. De hecho, este tratamiento concretamente ya se está estudiando en ensayos clínicos precoces, tanto en oncología como en hematología, y en oncología, de momento, no está teniendo todos los buenos resultados que se esperaban, porque además es un tratamiento muy tóxico, y que haya habido una respuesta completa, que esto ocurre muchas veces, en algunas ocasiones, en ensayos clínicos en fases iniciales, no significa que se pueda generalizar, porque hay que contar la otra parte, y es cuántos pacientes se han tratado con este tipo de tratamiento para que haya respondido uno, y a qué precio, es decir, con qué grado de toxicidad, y esto es lo que realmente no se ha contado. Entonces yo creo que hay que ser muy cauto con este tipo de información, porque los pacientes obviamente se agarran a todo lo que pueden, y bueno, yo creo que hay que contarlo todo. Es verdad que esto pues es un caso de éxito, lo cual no significa que vaya a ser así en general, y que además está en unas fases muy iniciales de investigación. Entonces, bueno, pues hay que ser un poquito cuidadoso con este tipo de información. Profesor, el escenario ideal, si todo avanzara adecuadamente, sería llegar a un momento en el que al paciente al que se le diagnostica un cáncer se le pueda decir: aquí tiene usted esta pastillita o este fármaco que va a poner en marcha su sistema inmunológico, que va a tocar las teclas adecuadas del propio organismo, y él solo va a ser capaz de erradicar, de hacer desaparecer el cáncer de su cuerpo. I think for some cancers we will. Creo que para algunos tipos de cáncer, sí. We're getting close. Con el melanoma estamos casi allí. Others, it's going to be combination para otros therapy, tipos será terapia combinada, no solo dar esta pastillita, sino abordarlo por diferentes abordajes como quimioterapia, radioterapia. Pero creo que la inmunoterapia va a ser parte esencial del tratamiento de todos los tipos de cáncer muy pronto. Habrá pacientes que respondan mejores que otros, como hemos visto ahora. Todavía nos falta entender en detalle por qué varía esta respuesta, y una vez que lo logremos, mejoraremos la posibilidad de supervivencia en otros tipos de cáncer. He leído en su currículum, profesor, que usted fundó su propia compañía, usted y su esposa fundaron su propia empresa para poder seguir adelante con la investigación. En España es poco frecuente, déjeme que se lo cuente, que un científico o un investigador funde una empresa propia para poder reunir la financiación suficiente, entiendo, para poder seguir adelante con sus investigaciones. ¿Por qué da usted ese paso en aquel momento? ¿Por qué funda su propia compañía? En realidad en Estados Unidos no es tan raro. Claro. La empresa que fundamos tenía por finalidad explorar algo que descubrió mi mujer, una molécula que se expresa después de aplicar una cierta vía de inmunoterapia, que muestra que hay un tipo de célula que activa esta molécula. Entonces demostramos en modelos experimentales que la señal química a esa molécula mejoraba la reacción a la inmunoterapia, y era un proceso muy lento como para que lo desarrollara una empresa. Y bueno, se nos acercaron algunos inversores y nos dijeron que por qué no montábamos una empresa, y ahora mismo pues este producto está en ensayos clínicos. Pero claro, el primero me costó 11 años, este más reciente apenas 2. ¿Qué pregunta le haría Esther
al profesor Allison desde la admiración y desde la fascinación. Aproveche la oportunidad. No pueden ser más. Pueden ser hasta 15. Sí. Todas. La más inmediata, ¿cuál sería? ¿Cuál es el futuro de la inmunoterapia? ¿Por dónde va a ir? ¿Si van a ser solo los inmunocheckpoints o cómo ve el futuro en el tratamiento de la inmunoterapia? Un instant de los inmunocheckpoints. En idioma que yo pueda entender. Sí, perdón. Son los fármacos que tenemos comercializados ahora, que son fármacos que alteran, que revierten la inhibición de los linfocitos T, que son las células que atacan a las células tumorales, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de inmunoterapia ahora... Cuando el linfocito se resiste a hacer su labor, entra el fármaco y le pega un empujón así para que actúe. Eso es, el linfocito para matar tiene que estar activo, y entonces hay una serie de mecanismos de control que el cuerpo utiliza de manera fisiológica para que no nos ataquen a nosotros mismos, que el tumor utiliza para inhibir esos linfocitos T y que no le ataquen a él. Y entonces los fármacos que estamos ahora manejando, que ya están comercializados, lo que hacen es que revierten esa inactivación, entonces el linfocito T está activo y ataca. Esto es un ejército, al final la inmunoncología es una guerra. Con lo cual, claro, nosotros cuando hablamos de inmunoterapia nos centramos en estos fármacos que tenemos ahora de comercializados, que se llaman inmunocheckpoints, pero claro, la inmunoncología va muchísimo más allá. Entonces a mí me gustaría saber por dónde ve el profesor el futuro del tratamiento más allá de este tipo de fármacos. Well, I think what excites me is we're learning that when we block me these hace más checkpoints, ilusión es que cuando bloqueamos estos the T checkpoints, cells change in certain ways. They los respond and they put linfocitos up new cambian de alguna manera some of which y generan nuevas moléculas que a su vez generan una mayor estimulación, una señal positiva y que mejora la respuesta y la hace mucho mejor. Pues si lográramos encontrar la manera de que estos medicamentos funcionaran mejor en conjunción con la terapia tradicional, sería ideal. Además de ello, aspiramos a crear vacunas personalizadas terapéuticas para cada paciente, con programas cibernéticos que permitan esa formulación específica, que permita que el sistema inmunológico reconozca esto y que pueda trabajar directamente en los péptidos. Vacunas que acelerarían aún más la respuesta después de proporcionar esta terapia para que se generen estas señales positivas para activar más los linfocitos específicamente contra las expresiones de los tumores. Esther, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Sé que se queda con ganas de hacer 12 preguntas más. Pero... Bueno, para ahora tengo la oportunidad. puede venir otro rato luego. Y, profesor, le estamos tratando bien en España. ¿Está usted disfrutando de su visita? Oh, absolutely. Por supuesto que sí, anoche hemos ido a un concierto, hemos ido a una marisquería estupenda, me he llevado a mi mujer y a mi hijo, nos hemos quedado tomando unos vinos hasta que nos han cerrado el sitio. ¿La primera vez que viene a nuestro país? Bueno, no, la segunda. La primera a Madrid. La primera a Madrid, la otra que fue a Barcelona. Barcelona. Sí, a Barcelona la anterior. Pues le agradezco mucho que nos haya acompañado esta mañana, profesor, y le invito a que vuelva por nuestro país cuando quiera o para explicarnos sus investigaciones o para actuar con la banda en la que usted toca la armónica y canta. Seguro que con mayor éxito del que usted mismo quiere reconocernos esta mañana. Thank you very much. Muchas gracias. James Allison, uno de los premiados este año en los premios Fronteras del Conocimiento. Gracias, profesor. Gracias, Esther. Estáis fascinados los contertulios esta mañana. Sí, porque en la simplificación del tertuliano, que se pueda curar un cáncer con una pastilla, nada resulta más atractivo, ¿no? Y fascinante. Fíjate qué maravilla sería eso. Sí. Si supiéramos que
todas las teclas que hay que tocar en todos los secretos los tenemos dentro. Nuestro cuerpo fuera capaz de actuar ante cada enfermedad como actúa ante algunas, y ser él solo capaz de curarnos todos sería magnífico. Si no, pues hay que ayudarle un poquito con estos empujones que decía antes Esther, para que no se me duerma el leucocito, que es el que tiene ahí la misión de pelear adecuadamente contra el mal que nos afecta. Paramos un instante, ¿os parece? Os cuento enseguida que hay declaraciones de algunos ministros sobre el asunto de Maxim Huerta. No concretan nada, dicen las generales de la ley. Los ciudadanos tienen que cumplir con sus obligaciones fiscales, no tenemos información en concreto. Sé que en el Palacio de la Moncloa se está viendo a ver más que se dice que qué se hace, por las noticias que nos llegan respecto de esta situación que afecta al ministro de Cultura. Enseguida os lo cuento y enseguida os pregunto también por el Aquarius y otros asuntos que tenemos esta mañana. Ha cambiado tu vida desde que eres Antena de Plata, ¿no? Me han dicho. ¿Tú crees? No paras de recibir... ¿El qué? Ofertas. Sí, no paro. Ten mucho cuidado, porque no paro de recibir ofertas. Oye, no te vayas muy lejos, que voy un momento a la audiencia de Palma, que sabéis que están citados hoy los condenados que tienen que ingresar en prisión para que se les entregue en mano la notificación correspondiente, y creo que el señor Torres ha sido el primero en aparecer por la sede judicial, no así Iñaki Urdangarín, que todavía no se ha presentado. Entiendo que lo hará en los próximos minutos. Martí Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, esperamos que Iñaki Urdangarín pueda llegar en los próximos minutos hasta la audiencia de Palma. El primero, de todas maneras, como decías, ha sido Diego Torres, puntual a la cita instantes después de las 9 de la mañana, cuando comenzaba el plazo, y las magistradas le dan 5 días para que ingrese en prisión tras recibir la orden que le han entregado como para cumplir la condena por el caso Nos, que ha confirmado el Tribunal Supremo. Diego Torres, por lo tanto, dispone de 5 días para entrar en la cárcel. Ha llegado puntual a la audiencia de Palma acompañado de su abogado. Ha salido hace unos instantes, no ha querido hacer declaraciones. Seguimos pendientes, por lo tanto, con una gran expectación, con un gran ambiente a las puertas de la audiencia de Palma, con 70-80 periodistas, un amplio dispositivo policial y numerosos curiosos. 5 días, Diego Torres, para ingresar en prisión. Vamos a ver si con Iñaki Urdangarín ocurre lo mismo, y por tanto se le dan unas jornadas para ingresar en la cárcel una vez que se sepa cuál es el centro penitenciario, que parece que va a ser un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid. Sobre el asunto de Iñaki Urdangarín, ¿tenéis algo más que decir que no se haya dicho en las últimas horas? Carmen, John, Anabel... Si nos lo pones así de difícil, no, quizá mejor pasar palabra. Carmen pasa palabra. No. Reflexión nunca pases no un pasamos turno, ¿verdad? Una reflexión verdaderamente original que nadie haya hecho hasta ahora, Anabel. Nos estás elevando el listón, y después de lo que hemos escuchado, se nos queda todo muy pequeñito. Digo, de las entrevistas que acabas de hacer, premios BBVA. Yo creo que estarán los reyes de España, sobre todo el rey Felipe VI, estará contento de que la Zara haya querido que mañana mismo, ya esta madrugada, tenga que irse a San Antonio. Y que a camino se vaya a Estados Unidos, que acaba se lo tenía que haber dicho al profesor Allison, se van para Texas los Reyes, y el aniversario, acabarán en Washington. Está muy lejos y yo creo que le va a venir muy bien, aunque bueno, el rey Felipe VI ya puso un cortafuegos brutal, porque cortó no solamente institucionalmente, sino personalmente, que supongo que eso debe ser lo más doloroso, con su hermana y por tanto con su cuñado. Entonces vamos a ver desde el punto de vista de la institución esto cómo sale, pero él desde luego hizo lo posible por poner tierra por medio y romper absolutamente con Iñaki Urdangarín, y su hermana, al no querer romper con su marido, pues también todo roto. Pero Anabel, yo creo que la entrada en prisión de Urdangarín suma a estas alturas a la Casa Real y no le resta. No hace falta que pongan tierra por medio, que lo que le restaría sería que al final, después de las elevadas penas que se pedían, después de la decisión de la audiencia, la rectificación por parte del Tribunal Supremo le eximiese de tener que entrar en la cárcel, porque lo que refleja esto es que las instituciones están por encima de las personas, sean familiares de quien sean, vengan de donde vengan, utilicen las influencias como las utilicen. Luego original es difícil plantear nada, pero yo creo que al final
no hay nadie que esté al margen de la ley. Es verdad que si tienes más recursos tienes más posibilidades de defenderse, pueden influir otros factores, hay presiones, el proceso lo conocemos todo, pero el resultado es que nadie está al margen de la ley. Se habla mucho de la politización de la justicia, y sí, hay politización de la justicia, pero estamos viendo poco a poco como desde la cúpula del Partido Popular, los Bárcenas, los Rodrigo Ratos, alguien como Eduardo Zaplana, todos están teniendo que rendir cuentas ante la justicia. Y luego es verdad que han pasado 12 años desde que empezamos a hablar del caso Nos, y que eso genera una distorsión en la opinión pública en cuanto a la sensación de una corrupción permanente, cuando a lo mejor estamos hablando siempre de los mismos casos. Pero bueno, forma parte, ¿no?, de nuestro escenario, y existen esos recursos, esos mecanismos de que también el que está acusado pueda intentar defenderse, y ese es un debate abierto. Pero en cuanto a lo demás, todo lo que ha pasado me parece que es bueno para la democracia y es bueno también para la Casa Real. Solo una cosa, a mí que me parece que las penas son duras, para quien piense que no hay justicia igual para todos, y que en el caso de Urdangarín son muy débiles. Pensar que hace años decíamos que no habría un tribunal que sentara a una infanta de España en el banquillo. La sentó, es verdad. Bueno, ha salido absuelta solo con una pena administrativa, pero esto ha pasado, y alguien que fue el cuñado del rey de España va a entrar en prisión. Yo me quedo con eso, para quienes creen que esto es débil y amañado. Ha estado Adriana Lastra, que es la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Radio Nacional. Le han preguntado por el asunto de Maxim Huerta. Ha dicho que está segura de que el ministro de Cultura va a dar las explicaciones oportunas, pero que este es un tema que ya está solucionado. Dice que hace tiempo estábamos hablando de ministros que tenían su dinero en paraísos fiscales, y que en este caso de lo que estamos hablando es de una persona que dedujo cosas de su participación en televisión que no se podían deducir, y luego lo solucionó, en referencia a este asunto del fraude fiscal. No sé si a Rubén le sigue quedando alguna duda sobre si el Partido Socialista va a forzar la dimisión. Me ha puesto con Carmen, no va a dimitir. Todo su dinero a que... todo el mío. Sí, todo el tuyo, sí. Y yo me apuesto contigo todo el tuyo. Creo que voy a salir ganando yo. Y estaría bien que el partido y el gobierno tuvieran cierta armonía en las explicaciones que van a dar, por lo menos que haya cierta coreografía. Porque yo creo que desde la pureza con la que nace este gobierno, un expediente como el de Maxim Huerta es insostenible. Vamos, y ese discurso no tiene ninguna enmienda, pero es que lee las declaraciones del número 2 del Partido Socialista, número 2 que ha hablado previamente con el presidente del gobierno. Y la primera respuesta es: está solucionado. Eran unas simples deducciones, y lo hablaremos de manera interna, y ya el ministro dará las explicaciones convenientes. Bueno, pues esto es lo mismo que hemos escuchado en otras etapas ante otros casos, que no digo que sean los mismos. Entonces convendremos que, aparte de nacer con un pecado original, el Partido Socialista asume los pecados originales de antaño. Bueno, y a ver qué dice Podemos también. En su argumentario. Podemos, después de haber sacrificado a Monedero por un caso no exactamente igual pero parecido, tiene que extremar su línea de oposición, y estoy seguro de lo que va a hacer. ¿Qué dices? A ver qué dice Borrell, que yo creo que es una persona autorizada como para opinar sobre el tema de Maxim Huerta, porque podría marcar una diferencia. ¿Pero como secretario de Estado que fue de Hacienda, o por lo suyo, el problema que tuvo él? No, él lo que tuvo es una relación de amistad y de confianza con dos personas que eran defraudadores y que además eran inspectores de Hacienda, una cosa gravísima. Y entonces tuvo el gesto, además, que a mí me parece muy noble, de dimitir y abandonar para que no hubiera sombra de duda sobre su liderazgo. Pero me interesaría mucho verlo, porque hemos pasado por distintas etapas respecto de la fiscalidad. Hemos pasado de una etapa en la que se implantó, que le tocó a Borrell precisamente, de implantar la fiscalidad en España, y para eso usó como ejemplo a Lola Flores. Luego pasamos a una etapa de Aznar, donde lo primero que hizo Aznar fue crear la Carta de Derechos del Contribuyente, y se extendió una especie de garantismo en torno a la posición fiscal de las personas, y luego hemos evolucionado a una especie de situación en la que somos sospechosos fiscales permanentemente. O sea, lo que ha creado Montoro en los últimos años, con la manera en que ha ido cambiando. No nos olvidemos que además los cambios respecto de la tributación a través de sociedades interpuestas o de sociedades anónimas para renta personal fueron retroactivos. O sea, que aquí ha habido mucha tela que cortar, y sobre todo a mí me molesta mucho que al ciudadano se le vea permanentemente como a un sospechoso.
Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días. Buenos días. De la mano del préstamo CETELEM, préstamo de respuesta inmediata, tu proyecto será que sí. Vamos a contar la actualidad económica y financiera de esta mañana, si a ti te parece bien, Ignacio. Me parece genial. Si quieres contar la actualidad deportiva, también puedes. También, porque aquí hay mucho regateo y no solamente fiscal. Aquí hay gente que intenta meter el gol por la escuadra. Sí. ¿Quiénes? Da nombres. Pues empezando por la utilización de sociedades interpuestas para rebajar la carga fiscal en el impuesto de la renta, por ejemplo, que es, al fin y al cabo, lo que es de fondo en la discusión de por qué montas una sociedad a la hora de pagar impuestos. En el caso de que no tengas otros tipos, o no tengas trabajadores, ni tengas socios, ni tengas actividad empresarial. Es si te cambian el reglamento en la mitad del partido. Bueno, en realidad la cuestión está en saber por qué algunos salarios de esas sociedades son tan bajos que algunas veces llegan a ser por debajo de la cajera de supermercado, ¿no? Y entonces, claro, te empiezas a plantear para qué quieres una sociedad que factura centenares de miles de euros al año y en cambio tus rentas del trabajo están pues a nivel de cajera de un supermercado, con todo el respeto a las cajeras de los supermercados. Pero la respuesta es fácil, lo haces así para pagar muy poco IRPF. Ahí está la cuestión. Claro, pagar por sociedades que tienen un tipo más bajo. ¿Qué fueron los asesores fiscales los que dijeron a estas personas? Hay evidentemente eso no se te ocurre a una persona normal en la calle, eso necesitas tener una estructura legal, de derecho, es decir, de expertos en asesores fiscales, expertos abogados que te ayuden a montar esa estructura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una teoría por ahí. Tampoco es de una enorme complicación. Tampoco, porque ya el asesor fiscal en aquel momento te decía, porque los asesores fiscales también habrán ido cambiando sus criterios por la cuenta que les trae. Entonces te decía, pues montando una sociedad, tributas por sociedades, no por IRPF, y por tanto págame. ¿Cómo se monta una sociedad? Pues tienes que rellenar 3 papeles y ya está. Me corrige una tuitera experta de que no fue una modificación de Montoro, sino que fue una modificación en la época de Zapatero, pero se dio un periodo de marcha blanca y Montoro es el que empezó a aplicar. Pero la modificación viene en la época de Zapatero, de cualquier manera. Aceptamos la enmienda. En el caso del ministro Huerta, la clave está en las deducciones que no están justificadas. Es decir, cuando tú estableces deducciones no justificadas, esas deducciones lo que te hacen es que te bajan la factura fiscal. Y resulta que el tribunal te dice las deducciones que ha utilizado usted para rebajar su factura fiscal no están justificadas. Pues es que da igual después todo lo demás. O sea, no está justificado, no puedes deducir, con lo cual tienes que pagar. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Pues sí, muy rápidamente, que yo venía a contarte lo de los mercados, que la bolsa ha abierto en números rojos, pero rojos, va aumentando la temperatura según va aumentando el cambio de clima, de meteorológico, 0,60%, ahora 0,53% abajo, 9.861 puntos. Inditex es el valor que más baja del selectivo, y eso que ha presentado casi 670 millones de euros de beneficios esta mañana, un 2% más, pero no les ha gustado a los inversores el tema de las ventas, y eso que también han subido las ventas, 5.650 millones. Preocupación en el sector agroalimentario porque Estados Unidos vuelve otra vez a incrementar los aranceles a productos agrarios españoles, y está ahí la PAC, la política agraria común. Donald Trump quiere acabar con ella, quiere introducir elementos que aumenten los aranceles a todo lo que huela a PAC, a todo lo que huela a política agraria europea. Los precios se disparan, suben más de lo esperado en mayo, aumentaron un 1%, la inflación salta al 2,1%, que es el nivel más alto en 13 meses, por culpa de los carburantes, la luz. Bueno, ahí está subiendo todo esto, y la inflación al 2,1% lo que hace es que las negociaciones salariales entre sindicatos y empresarios, si ya eran complejas, pues se complican más, y eso que ahora empieza lo del diálogo social en la Moncloa. Gracias, Ignacio, que tengas un bonito día. Pues muchas gracias, muy amable. 8 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Dejadme que salude al ministro de Cultura y Deporte, a Máxim Huerta. Señor Huerta, buenos días. Muy buenos días, Carlos, buenos días a todos. Bueno, hemos intentado explicar la situación que le afecta a usted, la información que hoy publica el Confidencial, este asunto de las sociedades, de cómo Hacienda cambia los criterios en un momento determinado, hace las inspecciones de ejercicios anteriores, llega a unas conclusiones
que muchos de los contribuyentes afectados no comparten, que entiendo que fue su situación. Nos preguntábamos aquí qué explicaciones daría el ministro Huerta a lo largo de la mañana, así que este es el momento en el que le pregunto directamente qué tiene usted que decir ante esta información de hoy. Lo primero, que creo en la transparencia y que por eso estoy hablando contigo para aclarar toda la información. Cualquier duda, si he llegado al Ministerio de Cultura y Deporte es porque creo en el sector y creo en que se pueden hacer muchísimas cosas y además creo en la transparencia. Por eso estoy hablando contigo. Lo que quiero que quede claro después de esta información es que yo tengo mis obligaciones tributarias al corriente desde hace ya 10 años. Que como sabrán, hubo una regularización fiscal que afectó a cientos de creadores, ahí había autores, actores, presentadores, locutores de radio, pues todo el gremio afectó a cientos. Yo fui notificado, pagué lo correspondiente y en ese momento fue asunto cerrado, ya hace todos esos años. No hubo ni mala fe, lo que hubo es responsabilidad, no como ministro de Cultura, sino responsabilidad como ciudadano. En ese momento pagué, y la misma responsabilidad que tuve entonces la tengo ahora hablando, Carlos, ahora contigo, con vosotros. No oculté nada, cotizaba con una sociedad, Hacienda, revocó esa manera de tributar y a partir de ahí, recaía ya en la persona física. Yo así lo hice, regularicé, lo puse todo a punto y aparqué la sociedad. Déjeme que le pregunte dos cosas muy, muy concretas. Entiendo de lo que me acaba de decir que no tiene usted voluntad ni intención de dimitir, de renunciar al puesto de ministro. Este asunto no es como ministro de Cultura, es un asunto cuando era Maxim Huerta hace unos cuantos años y de pronto cambió un criterio y asumí la responsabilidad como ciudadano y continué, regularicé todo fiscalmente. Y ya está, simplemente fue un cambio de criterio y yo como ciudadano, como le pasó a cientos de periodistas, de creadores, de actores, de artistas, que en este momento dirán, sí, yo también, hay que ver, a mí también me pasó, a muchos de este país. Pues yo en el momento pagué lo correspondiente y asunto cerrado. O sea, por eso tenía muchas ganas, Carlos, de decirlo claramente aquí, porque no tengo ninguna duda moral, ningún conflicto en la cabeza, y lo que quiero es que sea todo muy transparente y que quede claro que mis obligaciones tributarias están al corriente y en el momento cuando hubo ese cambio de criterio fiscal que afectó a tantos, pues yo lo regularicé y punto, y seguí caminando. ¿El presidente Sánchez estaba enterado de esta situación cuando decidió nombrarle a usted ministro de Cultura o no? El presidente Sánchez sabe cómo me muevo y por eso sabe, y por eso ha querido que sea ministro de Cultura. Esto es un no. Es que esto no, yo no tengo ningún asunto fiscal negativo, Carlos. Está todo regularizado y no tengo ninguna herencia negativa en este asunto. Yo daba por hecho a las 8 de la mañana que usted estaba al día de sus obligaciones con Hacienda, porque incluso cuando uno recurre la decisión, lo primero que tiene que hacer es pagar la sanción correspondiente con los recargos. Eso ya es el propio gestor, cambia el criterio y en tu derecho de actuar, pues actúas, ya está, como hicieron un montón de ciudadanos en este asunto al cambiar un criterio. Pero eso sí, lo primero que hice fue pagar, hace ya 10 años, cuando surgió todo este cambio de criterio fiscal. Lo que sí dice la sentencia es que usted en el mejor de los casos incurrió en una negligencia como contribuyente, es decir, que usted era consciente de que al crear la sociedad y tributar a través de la sociedad lo estaba haciendo para tributar menos por impuesto de la renta de las personas físicas. Pues como comprenderás, yo en ese momento, cuando entré a trabajar en televisión, te recomendaban crear esa sociedad y así lo hacíamos todos, actores, presentadores, locutores de radio, escritores, porque así era una recomendación y entonces lo hacías y caminabas al primer consejo que te decían y obviamente no eres consciente, no soy inspector de Hacienda, actúas y ya está, para que todo esté bien. Luego cambia el criterio y cuando cambia el criterio, pues sigues con el criterio que toca como persona física y ya está. ¿Ha estado usted esta mañana en el Palacio de la Moncloa, me han dicho, hablando con el propio presidente o con colaboradores del presidente? Lo primero que he hecho en cuanto he visto la noticia es informar, obviamente, mirad esto, pero con total normalidad, Carlos, con total normalidad, porque cuando uno está seguro de que tiene todas las obligaciones al corriente, de que ha habido un cambio, que hace un montón de años ya, en el que lo pusiste al día todo, como los relojes, que los pones en hora,
pues entonces simplemente informas, oye, mirad esto, pero estad tranquilos que no es nada que afecte, ni que tenga mayor coleo, es que no tiene mayor recorrido. Pero aclárame una cosa, Máximo. ¿Ha hablado usted con Sánchez, con el presidente esta mañana? Por supuesto que he hablado con ¿Y el presidente le ha dicho que no hay nada que preocuparse? Nada, dice, por favor, nuestro objetivo es trabajar y ser transparentes, que es la queja que hemos tenido siempre. Yo me he quejado como ciudadano hace una semana atrás de que quiero políticos transparentes. ¿Cómo no voy a ser transparente yo esta misma mañana? Si yo hace una semana estaba pidiendo a los miembros del Partido Popular, y durante tantos años como periodista, y me conoces, Carlos, he estado al frente de informativos en los que, claro que he tratado esta y otras noticias, y siempre he pedido rapidez y transparencia. Y eso es lo que me ha aplicado para mí esta misma mañana. Máximo Huerta, gracias por haberme atendido esta mañana y por sus respuestas a las preguntas que había que hacer esta mañana. Encantado. Cuídese y que tenga un buen día. Un abrazo. Bueno, que voy fatal de tiempo, ¿me entendéis? John Muller, hasta el próximo día. Adiós, Carmen Morodo. Adiós. Que llegamos a las 9 de la mañana. Adiós, Anabel. Adiós. Yo busco asesor. Y tengo que hacer ahora mismo una desconexión, porque si no toda la cadena se me descoloca y tenemos unos problemas luego para encajar la programación. Ahora mismo continuamos.